Cuando vayamos a utilizar el formulario en enlace siempre es recomendable hacerlo a través del asistente porque nos va a dar, por así decirlo, más libertad a la hora de seleccionar un modelo, nos va a dar una idea mejor del modelo a seleccionar, etcétera. Pues entramos a través del asistente. Aquí nos aparecerá los datos del cual queremos realizar el formulario. Vamos a utilizar listado factura y aquí los campos que tiene esa tabla, y aquí irían los que queremos seleccionar. Pues para seleccionarlas hay muchas maneras. Una opción es haciendo doble clic sobre el campo, otra opción es sobre esta flechita, y si yo me quisiera llevar todos los campos los realizaría a través de este. Lo mismo ocurriría si quiero dejar de seleccionar un campo, pues para este sería uno, y si quiero dejar de seleccionar todos al mismo tiempo sería este. Vamos a llevarnos todos los campos y le damos a siguiente. Aquí los tipos de formularios principales que nos vamos a encontrar sería lo que es en columna, pero mucho cuidado, en columna no es realmente una tabla, eso es más bien tabular. Columnas lo que me indicará es que por cada registro, por cada caso, por así decirlo, se realizará una pantalla y me tendré que ir desplazando de una a otra para ver los demás casos. Otro tipo de formulario se suele utilizar el justificado, pero este principalmente ya cuando son muchos campos, como no es nuestro caso ahora mismo. Vale, pues para trabajar con también en el formulario, saber mover los objetos, distribuirlos, etcétera, vamos a utilizar en columnas. Le damos a siguiente, nos ofrece aquí un modelo porque el formulario está asociado a una mejor presentación de los datos, pero por pantalla. Aquí nos ofrecerá un nombre y le damos este. El modelo final que nos aparece es este, y vemos que prácticamente está todo muy aglomerado, y teniendo toda la pantalla pues quizás sería mejor distribuirlo. En este caso, como les había comentado, va a aparecer por cada pantalla un caso por pantalla. Para irme desplazando a los siguientes tenemos estos controles aquí. Este botón es para irme al siguiente, este es para irme al último, este es para irme al anterior, este es para irme al primero de todos, etcétera. Y este botón es si quisiéramos poner datos nuevos que lógicamente se pasarían a la tabla. Ahora nos vamos al diseño. Hay que tener en cuenta que independientemente de la opción que estemos siempre en el Access, a la izquierda de todo va a haber un botón que se va a ir alternando, que me permitirá pasarme de la etapa de diseño a ejecución o visualización de datos. Picamos aquí y vemos cómo todo, como habíamos visto anteriormente, está muy concentrado. Pues lo primero que podríamos hacer sería bajar esto un poquito, esto a la derecha, y luego existen muchas opciones ya. Pues por ejemplo, picamos aquí. Si picamos aquí y vemos la mano esta, al bajarlo se baja lo que es tanto donde aparecen los datos como el encabezado. Pues en ese caso, para que se me desaparezca o se me mueva únicamente donde van a aparecer los datos, tendría que seleccionar aquí la mano esta y me llevo esto para acá abajo, por ejemplo. Una vez que he llevado eso abajo, le doy el tamaño que quiero que quede más o menos. Incluso un poco más abajo. Y ahora lo que vamos a realizar es que los demás objetos se queden exactamente igual que estos. ¿Qué es lo que hay que hacer? Pues hay que seleccionar todos con la tecla control, el mayúscula. Están todos seleccionados, y ahora mediante formato existe una serie de opciones que a mí me va a permitir dejar todos los objetos iguales. Pues empezaríamos por ejemplo en tamaño, y en tamaño vemos que tenemos distintas opciones, y hay uno que es ajustar al más alto. Pues de los que tenemos seleccionado controlará el que es más alto y el resto se lo dejará todo con respecto a ese. Picamos ahí y vemos cómo aparecen eso. Luego también se puede seleccionar a través del más ancho y ya tendríamos ese. Ahora lo que tendremos que hacer es, por así decirlo, que estos tres se queden alineados con respecto a este. Pues también existe esa opción. En ese caso sería un formato a través de alinear y llevar todos a la derecha. O sea, el que esté situado más a la derecha es el que va a prevalecer, por así decirlo. Le damos ahí y ya aparecería. Y finalmente la opción que nos interesa y que nos queda es que todo esté equidistante.
pues le damos a formato y eso es a través del espacio vertical. Le damos a igualar y vemos como ya están todas perfectamente distribuidas. Aquí tendríamos lo que es el proveedor, municipio del restaurante. Aquí lo mismo, podríamos ensanchar aquí un poco. Y aquí pone importe a pagar y fecha de la factura. Hay que tener mucho cuidado, la fecha de la factura es aquí con respecto a este campo. Y en este caso el importe a pagar lo que vamos a hacer es llevarlo para acá un poco. Aquí incluso se puede poner la R que nos falta ahí. Y ahí ya tendríamos. Ya después lo que se puede hacer es, podemos cambiar el tamaño de la letra. Si hemos hecho las cajas muy grandes, siempre es interesante luego dejar una cierta proporción. Aquí por ejemplo hacemos esto, miramos cómo va quedando y en ese caso ya incluso lo que se puede hacer es que todos los objetos estén por ejemplo alineados a la izquierda. Le damos ahí y en ese caso vemos cómo queda ya el gráfico o el formulario mejor proporcionado que antes. Como habíamos comentado anteriormente, a través de un formulario también se pueden poner datos que se pasarían directamente a la tabla. En este caso habría que utilizar el botón este. Pues le damos ahí, ponemos por ejemplo proveedor Millac, municipio del restaurante Tejeda, fecha de la factura, pues una cualquiera. Y para quedarnos bien con el valor, pues 350.000 vamos a poner. Y ya si no vamos a utilizar este formulario más, le damos a cerrar. Nos va a pedir si lo queremos guardar, le decimos que sí. Y cuando nos vayamos a tabla, veremos que en el listado factura existirá una factura por el importe que habíamos puesto anteriormente de 350.000. Si se quisiera borrar un registro, interesante, pues luego un valor demasiado grande y luego al hacer suma pues da problema. En ese caso pues le damos a suprimir y ya seleccionaríamos. Hay que tener en cuenta que cuando se elimina un registro no se puede volver a recuperar esos datos. Habría que volver a teclarlo manualmente. Por el contrario, si quisiéramos un formulario que fuera un listado, que a veces es lo que más puede interesar, en ese caso a través del asistente, volvemos a seleccionar la misma tabla con los mismos campos, pero hay que seleccionar lo que el formulario aquí, el Access, llama tabular. Y vemos cómo simula una tabla, le damos a siguiente, el modelo y finalizar. Y vemos cómo en este caso es quizás más cómodo. Siempre depende de la opción a lo que esté enfocado. Y aquí las opciones que habíamos visto de ordenar, de buscar, de filtrar, etcétera, funcionan igual que en la tabla. Si yo me ubico aquí en el importe a pagar y le doy a ordenar por orden ascendente, en ese caso pues aparecería de más a menos. Lo mismo, si quisiera un filtro por selección, pues yo estoy buscando un proveedor determinado, EIDTESA, me ubico en uno de ellos y le doy ahí y ya únicamente me filtraría, como vemos aquí, los de EIDTESA.